dice relación con el tejido conectivo. Y dentro del tejido conectivo podríamos decir que hay muchas variedades. Es un tejido que a veces no se pasa como tal. Por ejemplo, en la enseñanza media nadie le nombró seguramente el tejido conectivo. Sin embargo, sí conocemos cartílago, hueso, que es muy pequeños, ¿no? Bueno, el hueso es una modalidad de tejido conectivo. Cartílago igual. Si conocemos los tendones, también son tejido conectivo. La sangre, tejido conectivo. La médula ósea roja, tejido conectivo. Por lo tanto, las variedades de este tejido son muchas. Y el objetivo de este curso de histología básica es que nosotros aprendamos a diferenciar cuando observamos a microscopio qué tipo de tejido estamos estudiando, qué características tiene, cuáles son los detalles morfológicos, tintoriales que uno puede reconocer. Ahora, si se han dado cuenta ya con este par de prácticos que llevamos de esto, yo he ido introduciendo conceptos que hemos visto en clase, a los que hemos hecho el laboratorio le he preguntado la basofilia, la acidofilia, para que vayan aplicando los conceptos en lo que estamos trabajando. Y una vez más, decirles que teoría y laboratorio están íntimamente relacionados y corren prácticamente por el mismo carril, no por carriles paralelos, no son mundos aparte. Todo se va mezclando, todo se va imbricando y va generando este cuerpo sólido, ¿no? Para que ustedes logren afiatar contenido. Los laboratorios son para eso, para que ustedes aterricen los contenidos. De la teoría pasemos a la práctica. Y con eso, en la práctica, ustedes aterrizan. Es decir, ese concepto teórico abstracto que está definido, que está clasificado, lo podamos aterrizar a algo concreto. O sea, tengo el ejemplo, tengo la visión, tengo la imagen. Nuestro cerebro funciona en base a imágenes, no en base a palabras ni números. Funciona en base a imágenes. Ese es como funciona el cerebro. Y por lo tanto, de todo aquello que aprendemos, tenemos que tener una imagen cerebral. Si no, se nos va a olvidar. Y una imagen cerebral, ¿cómo la obtengo? Con una foto, con un dibujo, con un esquema, con un mapa conceptual. Aunque ese mapa está hecho en base a números y palabras, pero si yo tengo la imagen, me la recuerdo, es como sacar una foto al pizarrón al final de la clase. ¿Ya? Pero cuando uno hace el laboratorio, entonces tiene que aterrizar, transformar en imagen aquella que hemos recogido un poco rápido en la teoría. ¿Ya? Entonces, esta clase es tejido conectivo y es la única clase que tenemos. ¿Ya? Porque ayer, como ocupé el rato, el bloque en las técnicas histológicas, que también me pareció interesante, por lo menos a mí, entonces es posible ahora dedicarme a esta clase. Ya, aquí tenemos un dibujo muy sencillo de lo que sería el tejido conectivo. Dijimos que los tejidos básicos en nuestro cuerpo son 4. Epitelial, que hemos ya pasado, subdividido en epitelial de revestimiento, epitelial glandular. ¿Sí? Segundo, tejido conectivo. Entonces, de ese tejido vamos a hablar. El siguiente es tejido muscular y el siguiente es nervioso. Pero el tejido nervioso lo van a ver ustedes el próximo año, segundo semestre. O sea, se va a esperar. O sea, este curso inicialmente vemos tres tejidos de los 4 básicos del organismo. Bien, ¿qué observamos en el tejido conectivo? Observamos 3 componentes. Observamos células, diversidad de células, observamos fibras, muchos elementos fibrosos, como estos, ¿ya? No, eso no es un puntero. Como eso, ese.
¿Y qué más observamos? Observamos espacios. Pero estos espacios no están llenos de aire, están llenos de un líquido, donde hay moléculas y mucha agua, sales minerales. ¿Ya? A esos espacios los rellena lo que se les llama la sustancia fundamental. ¿Ya? Ahora uno podría decir, ya, ¿y cómo yo puedo ordenar este esquema? ¿Cómo se me hace más fácil organizarlo cerebralmente? Porque ahí veo como un puñado de cosas, ¿no? De un dibujo bonito y todo. Ya, pero entonces yo puedo hacer este esquema inicialmente para saber lo que es un tejido conectivo. Y tendría que poner componente del tejido conectivo, bueno, células que ahí son evidentes. Díganme alguna célula que ven ahí escritas. Fibroblastos, adipocitos, mastocitos, macrófagos, plasmocitos, linfocitos. Ya. ¿Y fibras? Fibras de colágeno, fibras elásticas. Y la sustancia fundamental no se ve. Esa rellena, pero está hecha de moléculas interesantes. Por lo tanto, tejido conectivo formado por células, esas que me nombraron, más lo que se conoce como la matriz extracelular. ¿Sí? ¿Ahí se entiende? Células. Y la matriz extracelular, es decir, todo lo que está afuera de la célula. Y eso incluye a fibras. Por lo tanto, la matriz incluye a fibras. ¿Qué fibras? Dos. Fibras de colágeno y fibras elásticas. ¿Y qué más? Eso que rellenaba los espacios, que en las muestras se ve espacios blancos, la sustancia fundamental amorfa. No tiene forma en sí misma porque rellena todos los huecos, las hendiduras, todos los espacios e intersticios, ¿no? ¿Ya ahí se entiende mejor? Ese esquema de allá, esos componentes, están ordenados en dos grupos. Lo que rodea la célula y que es producido por las células, la matriz extracelular, que se compone de fibras y esta sustancia fundamental amorfa. Y dentro de las fibras evidentes ahí en ese esquema, colágeno y fibras elásticas. Ustedes han oído hablar del colágeno, ¿cierto? De hecho, hoy día se consume como complemento dietético para rejuvenecer, para borrar arrugas, para mantener las articulaciones en mejor estado. Y se toma colágeno en sobre, en polvo, se disuelve en un vaso con agua y se bebe, ¿no? Cajas para 30 días. ¿Quién no ha consumido? Bueno, ustedes son jóvenes para consumir. ¿Qué va a consumir? ¿Ven? Ya, y también hay uno que es como colágeno de bovino alemán, muy bueno, pero vale como 30 lucas la porción de 40 dosis. ¿Ya? Yo vengo tomando de 1892 y me mantengo para ese tiempo. O sea, es efectivo. Ya, y células que aquellas que nombraron las vamos a subdividir en dos grupos. Ayer alguien me preguntó de las células migratorias. Ya, entonces vamos a poner células fijas. Fijas quiere decir células propias del tejido conectivo. Y y células migratorias. Bueno, el objetivo de la clase es que podamos descubrir, profundizar e ir adornando todo esto para allá, así como ramificándolo. Ese es el objetivo de la presentación y que es larga, ¿ya? Pregunta hasta el momento. ¿De dónde deriva? Siempre uno parte la clase diciendo, ¿y este tejido de qué hoja germinal se genera? Y es del mesodermo. El mesodermo
origina este tejido? En los textos podrían ustedes encontrar, del mesénquima. Sí, es lo mismo. El mesénquima es un tejido mesodérmico, ¿ya? A excepción del mesénquima de los arcos branquiales o faringios, que deriva de las células de la cresta neural, y esas células son ectodérmicas, pero es una excepción. ¿Sí? ¿Qué dijo, profe? Te dijo que las células fijas son propias del tejido conectivo, y las migratorias son propias del... Es también del tejido conectivo, pero se originaron en otro tejido conectivo. ¿Ya? Hasta ahí puedo explicar hasta una. Seguiré avanzando. Siempre hay que dejar algo como en el bolsillo, ¿no? Eso le da más intriga al relato. Ya, aquí nos pudiera clarificar un poco el tema de las células. Vamos a revisar las células primero, después la fibra, después la sustancia fundamental, en ese orden. Células del tejido conectivo derivan inicialmente de una célula mesenquimática indiferenciada, es decir, una célula del mesodermo. ¿Ya? Y fíjense, condroblasto, que se va a convertir en condrocitos, célula típica del cartílago. Adipocito, forma parte del tejido adiposo. Fibroblasto, forma parte del tejido conectivo propiamente tal. Si hay que decir, ¿qué células del tejido conectivo? ¿Cuál es la célula siempre presente? Fibroblasto. Y el nombre obedece a que es la célula que genera fibras. Colágeno, elástica, el fibroblasto las produce. Ya, después, osteoblasto, que va a originar al osteocito, y eso lo encontramos en el hueso. Pero aquí tenemos una clase después posterior de cartílago y otra clase de hueso, así que no voy a profundizar ni en el condroblasto, condrocito, ni osteoblasto, osteocito. ¿Ya? Bien, y nos vamos al otro lado y vamos a encontrar una célula madre hematopoyética, o hemopoyética como dice ahí. ¿Qué significa hematopoyética? Poyético es formador, hemo, de sangre. ¿Ya? Entonces, células madre formadoras de sangre, de tejido sanguíneo. Bueno, y ahí tenemos una célula madre que como es célula madre indiferenciada, puede proliferar, pero también se puede diferenciar. Y se va a diferenciar en una línea mononuclear. Aquí tenemos, por ejemplo, linfocitos. Aquí podríamos encontrar linfocitos en la sangre, pero también en el tejido conectivo. Y estos linfocitos pueden ser T, B, ¿cierto? Y dentro de los T, hoy día se habla más bien de los CD4, ¿cierto? Y los linfocitos B se pueden diferenciar en plasmocitos o células plasmáticas. ¿Ya? Luego tenemos ahí también una célula cebada o mastocito. Luego tenemos un monocito que se puede diferenciar, fíjense, en macrófagos. ¿Ya? En un osteoclasto en el hueso. Y por supuesto tenemos células de la línea sanguínea propiamente tal que se pueden observar en un frotis. Tenemos glóbulos rojos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y en la sangre. Entonces, si yo les dijera, a ver, denme ejemplos de tejido conectivo, ¿qué me dicen? ¿Qué tejidos conectivos habría? Sangre, tejido sanguíneo, tejido cartilaginoso, tejido adiposo, tejido óseo. Se nos acabó. Bueno, hay otros más. Está el tejido conectivo. ¿Se acuerdan que yo les mostré en la muestra de testículo la túnica albuginea que rodea el testículo?
Bueno, ese es tejido conectivo, muy firme. Era tejido conectivo fibrocompacto de haces paralelos laminar, o sea, un tejido muy reforzado. Un tendón, tejido conectivo de haces paralelos cordonal. La disposición es como cordones y por lo tanto otra estructura anatómica, pero tan fuerte como el anterior. ¿Ya? Las cuerdas vocales, tejido conectivo elástico. Un ligamento tiene mucho contenido elástico, de fibras elásticas, por eso son más estirables, ¿cierto? Y cuando uno dice, ¿qué hace un ligamento? Unir hueso con hueso. ¿Y qué hace un tendón? Une un músculo a un hueso. De ahí viene lo conectivo, porque es un tejido que pega, que adhiere. Pero, que si vuelvo atrás, es un tejido que permite la distribución de los nutrientes. Como tiene una porción líquida donde abunda el agua, los nutrientes, los desechos se pueden intercambiar a través de este tejido, que es como una malla, es una red. Hay una diapo muy bonita que viene. Se ve como un sedazo y por ese sedazo pasan las distintas moléculas que se difunden. Así que es bueno que sirva para distribuir moléculas, pero también sirve a la vez como un filtro. Cuando nos infecta una bacteria, a la bacteria le cuesta avanzar porque esta sustancia fundamental es media viscosa, espesa. No es líquida totalmente, es como un gel, como una gelatina. Bueno, ¿y qué pasa si una bacteria produce hialuronidasa, como es una enzima que está en el acrosoma del espermatozoide también para poder fecundar? Bueno, la hialuronidasa degrada al ácido hialurónico. Ya estoy adelantando algo. El ácido hialurónico es un componente de la sustancia fundamental amorfa. ¿Sí? Y bueno, y con eso ya se hace más líquido y se puede avanzar e invadir para infectar y colonizar un organismo. Queda claro entonces, ¿cuándo vamos a llamar a una célula fija? Cuando tiene esta denominación ahí. ¿Cuándo es migratoria? Cuando su origen está en el tejido sanguíneo y luego migra al resto del cuerpo para instalarse en distintos sectores. ¿Sí? Primero acá, perdón. ¿A qué se refiere la flecha que está uniendo los adipocitos con el fibroblasto? Esa flecha significa que el adipocito se puede diferenciar en fibroblasto. ¿Cuándo? Cuando el fibroblasto también acumula gotas de lípido en su interior, se puede convertir en un adipocito. O sea, es un estado intercambiable. ¿Sí? Bueno, aquí faltan algunas células que ya las vamos a ver. Por ejemplo, no se mencionan los melanocitos. ¿Ya? Bueno, porque los melanocitos igual tienen origen ectodérmico. Pero el tejido pigmentario de la piel, lo que constituye un lunar, es tejido pigmentario. Y se puede clasificar como conectivo. ¿Ya? Los pericitos, células que rodean los capilares sanguíneos y los refuerzan, los pericitos también son células conectivas. ¿Ya? Ahí está la clasificación. El tejido conectivo entonces es el que alimenta a todo el organismo. O sea, permite la distribución de sustancias a través de la sustancia fundamental amorfa, que es líquida. ¿Va a ser un intermediario entre vasos y tejidos? Sí, siempre. En el tejido conectivo siempre por ahí se distribuyen los vasos sanguíneos y los paquetes nerviosos. ¿Ya? Ahora, cuando dicen, ¿qué función tiene el tejido conectivo? Muchas, dependiendo de los componentes. Por ejemplo, yo puedo decir, el tejido conectivo es un filtro. ¿Por qué? Porque sus fibras se distribuyen como un sedazo e impiden el pasaje o no de ciertas moléculas. Es con función mecánica, sí, porque sirve como relleno entre los tejidos. Función de sostén, de adherencia, une un tejido con otro. ¿Sí? ¿Cómo se une nuestra epidermis? ¿Cómo se une la epidermis al músculo?
a través del tejido conectivo, a través de la dermis, la hipodermis. ¿Sí? Sirve de reserva energética, porque almacenamos grasa. Sirve de defensa, porque si vemos que hay glóbulos blancos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, plasmocitos, todas estas células son inmunitarias o atacan directamente a los microbios y parásitos o mediante la defensa humoral, fabricando anticuerpos, ¿ya? Interferones también. Por lo tanto, ahí tenemos los dos grupos, las células fijas y migratorias, denominadas así. Y la presentación, yo voy a poner estas células en ese mismo orden. Primero las fijas y luego las migratorias, ¿sí? Pero el relato es rápido porque ustedes tienen que hacer trabajo autónomo. Fibroblastos. Estos son los fibroblastos. Fibroblasto, la terminación blasto viene como de joven, de embrionario. Entonces todo lo que termina en blasto es como joven. Pero aquí cuando este fibroblasto, que es, si uno mira el dibujo y dice, una célula un poco irregular, alargada, con aspecto podría ser estrellado, un núcleo con cromatina bajo la carioteca y un nucleolo prominente, y que tiene gran desarrollo del retículo endoplásmico rugoso, en fin. Esta célula es metabólicamente muy activa por la gran cantidad de organelos en el citoplasma. Fibroblasto fabrica activamente fibras, fabrica activamente colágeno, fabrica activamente ácido hialurónico, fabrica fibronectina, fabrica laminina, elastina, ¿ya? Eso. Pero cuando llega como a un estado adulto, se le llama fibrocito. Y fíjense cómo se adelgaza, cómo pierde orgánulos citoplasmáticos. Eso significa que está más pasivo. Bueno, para el caso del fibroblasto, se tiene una denominación. Fibroblasto, joven. Fibrocito, ya más adulto. Pero da lo mismo que le llamen a este fibroblasto y a este también fibroblasto. Se acepta para el fibroblasto. Profe, ¿se pasa de fibroblasto a fibrocito? ¿Depende de algo o es Depende de que la matriz extracelular ya esté construida. Fibroblasto iremos a encontrar en tejidos conectivos jóvenes. Pero una vez que ya el tejido está formado, se convierte en fibrocito. Ya. Ahora, yo les voy a pasar al laboratorio una muestra de tendón. Y en el tendón aparece mucho colágeno y los fibroblastos apretados en medio, así, entre medio de y apretados, núcleos alargados. No tan esféricos como ese. Entonces dice ya, y ese es un fibrocito en verdad. Pero igual le llama fibroblasto. En el tendón ya está hecho el tendón. ¿Ya? Está concluido. Bueno, y estos que están acá, fibroblastos con una forma más estrellada y prolongaciones, fíjense que el núcleo es ovalado. Este es fibroblasto reproduciéndose en un cultivo. Por eso están así. ¿Ya? Está en un cultivo de fibroblastos. ¿Y los miofibroblastos? Interesante. Los miofibroblastos. Mío, ¿qué significa mío? De músculo, ¿cierto? Bueno, los miofibroblastos presentan en el citoplasma proteínas contráctiles que le hacen parecerse a una célula muscular lisa. Y un miofibroblasto es muy importante, por ejemplo, cuando se produce una herida, porque estos fibroblastos se pueden localizar en el borde de la herida y como se empiezan a contraer, va provocando el cierre de la herida. Cosa que uno puede ver cuando se hace una herida, arriba se pone una costra, ¿cierto? Pero si uno se la escarba, ve un círculo. Y después el círculo más pequeño hasta que se cierra, y se desprende la costra. Entonces, ahí, por ejemplo, habría una importante función de esos fibroblastos con capacidad más contráctil y que se clasifican como miofibroblastos. ¿Sí? ¿Y ahí serían los fibroblastos que pasarían a ser míos o los fibrocitos que pasarían a ser?
se pueden diferenciar ambos, ¿sí? Estos estados también son intercambiables, dependiendo de la necesidad del tejido. ¿Y a qué obedece este cambio, esta diferenciación? Obedece a los componentes que hay en la matriz extracelular. La matriz determina señales, estímulos, moléculas, ¿no?, que van a decir, ya, diferénciate, desdiferénciate, porque el fibroblasto al final no es una célula tan especializada, ¿ya? Por tanto, poder hacer reversible aquella función. Entonces, por ejemplo, si hay una célula que ya es fibroblasto y, por ejemplo, una persona tuviera una lesión de tendón, una rotura, ahí pasaría a... O sea, estaba en fibrocito, ¿se volvería a fibroblasto? Sí, correcto. Ah, ya. Sí. Adipocitos. Los adipocitos que ya pueden provenir de un fibroblasto, ¿cierto?, que se diferencia según acumule grasa en su interior. Los adipocitos se clasifican en dos tipos. En ese tipo, que se llama adipocito unilocular. Locular significa laguna, de una gran laguna, una gran gota de grasa. Y aquí hay triglicéridos, ¿sí? Ese adipocito es unilocular, una sola gran laguna que desplaza al citoplasma a la periferia. El citoplasma lo deja aquí tan delgado, que prácticamente es un hilo que se confunde con la membrana basal. Por lo tanto, son células que tienen un citoplasma ocupado por esa gota enorme de grasa. Función: almacenar triglicéridos, almacenar energía. ¿Y qué pasa con el núcleo? Bueno, el núcleo se ve obligado a irse a la periferia, ¿ya? El núcleo se va a la periferia porque no le queda otro espacio. Es como que se aprieta y se va al borde. Entonces, como esta célula alcanza diámetros de 120 micrómetros, tan grande como puede ser el ovocito, entonces obviamente, según el corte, a veces se ve sin núcleo y otras veces sí vamos a observar un núcleo en la periferia. Ese, por ejemplo, un núcleo aplastado, ¿ya? Estos otros núcleos más redondeados son núcleos de las células conectivas que están dándole el sostén a este tejido, que es tejido reticular, conectivo también. Función: almacenaje. Cuando alguien sube de peso, es aquí por este tejido que aumenta de peso, por tejido adiposo, graso. Y que en el hombre y en la mujer tienen distintos depósitos, ¿sí? Se deposita diferente. Es el tejido adiposo quien ayuda a formar el cuerpo femenino y masculino. Así este es más anguloso, más redondeado, ¿ya? ¿Dónde acumula grasa una mujer? ¿Dónde engorda rápidamente? En el muslo, ¿cierto? En el glúteo, ahí. Y obviamente en los senos, ¿no? Los pechos. Ahí acumula. Tejido mamario, las mamas cuando están inactivas, no produciendo leche, son conos de grasa, ¿ya? Y ya cuando se llena los pechos, se llena el abdomen, perdón, los muslos, ahí la grasa se acumula en el abdomen. O sea, es el tercer lugar de acumulación de grasa en esa secuencia. O sea, si una mujer ya tiene un rollo aquí, es porque los otros depósitos están llenos, saturados. En el caso del hombre, ¿dónde se acumula primero? En la panza. El rollo es primero. El neumático. Y después se acumula después en los pechos. Y después se acumula en la nuca. Se forma un rollo acá en el cuello. O sea, sexualmente y por la condición hormonal, el tejido adiposo se localiza diferente. Este también es tejido adiposo. Pero mire, se llama multilocular. El tejido adiposo multilocular forma lo que se llama la grasa parda. Y estos adipocitos son más pequeños que aquellos. Entonces se le puede llamar
grasa blanca o amarilla, pero a este en cambio se le llama grasa parda. La función de ambos tejidos adiposos es diferente. Nosotros tenemos casi nada de grasa parda. De hecho, quien tiene mucha grasa parda es un recién nacido, ¿ya? En la región alta de la espalda, bajo la nuca, ¿ya? Alrededor de los órganos vitales, riñones, corazón. Esta grasa es calorigénica. Sirve para generar calor, para mantener el calor corporal. Estos adipocitos son más pequeñitos, tienen un núcleo redondo ubicado en el centro, y esto era un núcleo aplanado a la periferia. ¿Y por qué se ve pardo? ¿Por qué cambia de color? Porque estos adipocitos están llenos de mitocondria. Y esas mitocondrias ocupan esta grasa como fuente de energía y liberan calor. ¿Sí? Entonces, una función de almacenaje de grasa y este otro de generar calor a partir de la grasa. Igual triglicéridos, ¿sí? El que lo hace cambiar de color es la abundancia de mitocondrias. ¿Ya? Bueno, los adipocitos, ¿cierto? Guardan energía. El tejido más abundante es el amarillo o blanco. ¿Cómo se ven los cortes? Se ven estos espacios vacíos. No es que estemos viendo grasa ahí. La grasa se lava con el silón o con el benceno o tolueno. Se escapa, se va, se lava. Por tanto, aquí nada se tiñe. Ese espacio, uno supone que ahí estuvo entonces la grasa. ¿Ya? La grasa se pierde durante el preparado, a menos que se quiera dejar y teñir con los sudanes. Mastocito, célula cebada. El mastocito es una célula bastante basófila que tiene un núcleo oscuro en el centro y ese núcleo se ve tapado por gránulos en el citoplasma. Estos gránulos son basófilos y esos gránulos tienen, por ejemplo, heparina. ¿Ya? También esos gránulos pueden tener histamina. ¿Sí ubican esa sustancia? La heparina es un anticoagulante, ¿cierto? Es un glicosaminoglicano sulfatado. Es un anticoagulante. ¿Ya? Y la histamina, que es una sustancia que conocemos porque participa en las reacciones alérgicas, en los shocks anafilácticos. Entonces, este es un basófilo. Tiene también algo así de pseudópodos alrededor. ¿Ya? Generalmente se localiza en el tejido conectivo, en las láminas propias de las vías respiratorias, en la lámina propia de las vías digestivas. Es una célula con función defensiva. Libera sustancias de alerta al ambiente. Responde a los alérgenos. Entonces, la célula implicada en las alergias es esta. Su actividad está exacerbada cuando alguien tiene alergia. O sea, funcionan, son demasiado sensibles, digamos. Y por tanto, se molestan por cualquier cosa, digamos. Cuando uno toma un antialérgico, actúa sobre los mastocitos para inhibirlos. Un antialérgico más bien inhibe la histamina, el efecto de la histamina. ¿Ya? Por eso se habla de antihistamínico, que puede decirlo en letra chica ahí, ¿no? Pero bueno, fíjense bien, aquí llega un alérgeno, que puede ser cualquier sustancia, ¿cierto?, que cause alergia, ¿no? El polen, un componente de una molécula alimenticia, de los mariscos, del chocolate, no sé, pues al polvo, a los ácaros, en fin. ¿Y qué pasa? Que esta célula reacciona, entonces recibe al alérgeno, lo reconoce como desconocido, como algo peligroso y desencadena una respuesta entonces inflamatoria. Las sustancias que libera la célula cebada atraen otros glóbulos blancos, como neutrófilos, linfocitos, macrófagos, y además hace que se produzca inflamación. Y la región afectada sea fiebre, porque va a llegar más calor por el líquido, por la capacidad calórica del agua, ¿no?
Y lo otro es que, ¿por qué produce inflamación? Porque la inflamación, donde hay más líquido en el tejido, produciendo un edema, si hay alguna toxina que está ahí, con más líquido se diluye y el efecto es menor. ¿Sí? Y si se diluye el ambiente, también facilita que los glóbulos blancos lleguen más veloz, que no tengan que luchar tanto por llegar. Ahora, aquí aparece en esta diapo, si es que salió muy chica en alguna fotocopia, las sustancias que libera el mastocito producen mayor liberación de moco. Pues por eso el moquilleo siempre, las lágrimas, que se obstruyan los bronquios, las vías respiratorias, causando cuadros asmáticos, ¿no? En fin, edema, vasodilatación. Así que ahí estaría como el efecto. El mastocito recibe el alérgeno, ¿cierto? Aquí hay una inmunoglobulina E que participa en las reacciones alérgicas, y la inmunoglobulina E actúa como intermediario entre el alérgeno y las moléculas receptoras de la superficie de esta célula. Apenas recibe la señal, entonces exocita estos gránulos que están en el citoplasma y que son basófilos justamente. Se piensa, porque no está totalmente comprobado, que estos mastocitos son células propias del tejido conectivo, o podrían ser migratorias porque derivarían de una célula cebada de la sangre, ya que son iguales prácticamente. Pericitos, microfotografía electrónica de barrido. Aquí hay un capilar y alrededor del capilar están estas células con sus núcleos prominentes y sus prolongaciones rodeando al capilar. Así se dibuja la luz del capilar, dos células endoteliales, la lámina basal y por fuera, entonces, el pericito. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería la función del pericito? Así se ve. Este sería el núcleo del pericito. ¿Ya? Este es el capilar o el vaso sanguíneo pequeño. Este es una vénula en realidad. Ahí. Entonces, ¿cuál sería la función? Estas refuerzan la célula endotelial, que es muy plana, muy delgadita, y si la célula endotelial se daña, el pericito podría diferenciarse en célula endotelial. Incluso el pericito podría diferenciarse en célula muscular lisa de la pared del vaso sanguíneo. Así que tiene dos opciones el pericito: o se diferencia como célula endotelial o se diferencia como célula muscular lisa. ¿Ya? Bueno, ¿qué dice ahí? Células murales derivan de células mesenquimatosas, rodean a las células endoteliales, y lo mismo que dije. Macrófagos. Un macrófago es una célula que come y come. Si pudiéramos decir qué apetito tiene, podríamos señalar que un macrófago se satisface por lo menos con 100 bacterias que ha engullido, que ha fagocitado con ayuda de ese pseudópodo. Y por lo tanto, dentro del macrófago hay un aparato lisosómico importante. Su aparato digestivo son una batería de lisosomas, ¿cierto? Aquí aparece un macrófago del pulmón que ha engullido, ¿cierto?, algunos cocos que causan neumonía y lo está digiriendo en su citoplasma. Y acá se ve un macrófago en el recuadro dentro del tejido conectivo laxo, y ese sería como su apariencia. Cuesta reconocerlo porque se confunden con los fibroblastos. ¿Ya? Bueno, los linfocitos no, porque ahí están redonditos y bien pignóticos, ¿no? Y allá hay un fibroblasto. Ese y ese comparen la forma de los núcleos, en fin. Ya, eso hay que aprender a distinguirlo después. Con inmersión se estudian estas células. El macrófago, ahí se observa uno cómo emite pseudópodos para atrapar, ¿cierto?, a bacterias en este caso. ¿Ya? También al macrófago se le llama célula barrendera, porque anda recorriendo el cuerpo y buscando sustancias desconocidas, células dañadas, células tumorales, restos celulares de tejido envejecido. Y además, como barre el organismo, esta célula es la encargada de, si encuentra un antígeno, lo toma y se lo lleva al linfocito
Dice, esto encontré en mi recorrido, ¿es nuestro o no es nuestro? ¿Se conoce o no se conoce? Si se desconoce, se activa la reacción inmunitaria. ¿Sí? ¿Existe algún tipo de enfermedad autoinmune donde los macrófagos como muten o comiencen a consumir células del cuerpo que no son dañinas? ¿Que no son las propias? Como consumir las propias células del cuerpo. Sí, pues claro. Hay enfermedades autoinmunes donde el tejido empieza a ser dañado. Y por ejemplo, la artrosis. En la artrosis se empieza a carcomer, el propio cuerpo empieza a digerir el cartílago articular, produciendo la típica inflamación de la articulación, y ahí hay macrófagos implicados en la degradación de ese cartílago. ¿Sí? En la gota, lo mismo. En la gota, los cristales de ácido úrico son reconocidos como cuerpos extraños. Y un macrófago viene, se encuentra estas dagas de cristal del ácido úrico que es insoluble, y entonces el macrófago se come el cristal de ácido úrico y es como si nosotros tragáramos alfileres. ¿Qué le va a pasar al macrófago? Se le van a romper los lisosomas y esos van a quedar desparramados en el tejido y sus enzimas digestivas hidrolíticas van a empezar a comerse el tejido alrededor. Entonces ahí también hay macrófagos. Por una reacción de defendernos, nos perjudica. ¿Ya? ¿Sí? Cuando se reagrupa. ¿Cómo dice? Cuando se reagrupa. Ah, bueno, ocurre, por ejemplo, leíamos en una diapo anterior que están los osteoclastos. En un osteoclasto es como si se juntaran varios monocitos y se originara un osteoclasto. De hecho, un macrófago deriva de un monocito. Monocito es la sangre. El monocito abandona el capilar sanguíneo y se convierte en macrófago de los tejidos. ¿Sí? Bueno, ocurre que en el hueso varios monocitos o macrófagos se reúnen y forman una gran célula digestiva de hueso. Y esa célula que se reúne una con otra va a formar un sinsitio, una gran masa de citoplasma con 8 o 10 núcleos al interior. Y un osteoclasto en el hueso se distingue por eso, una célula grandota con varios núcleos al mismo tiempo coexistiendo en la misma masa citoplasmática. ¿Ya? Y en algunas enfermedades, a ciertos órganos, los macrófagos igual tienden a reunirse o a agrandarse y aumentar su actividad inflamatoria y degradativa. ¿Sí? En la tuberculosis, por ejemplo, los macrófagos en el pulmón crecen y degradan el tejido. Ya, y células sanguíneas, neutrófilos. Los neutrófilos que se ven allá en sangre son más grandes que los eritrocitos, miden 12 micrómetros de diámetro. Pero lo más distintivo del neutrófilo es que tiene gránulos en el citoplasma, estos. Esos granos se tiñen con colorantes neutros, son pequeñitos y muchos. De hecho, este dibujo tiene poquitos ahí, pero son mucho más que estos que están dibujados. Pero lo más distintivo además es que esto, que es un granulocito por lo mismo, tiene un núcleo segmentado. Ahí tiene un lóbulo, un puente de cromatina, otro lóbulo, otro lóbulo, otro lóbulo y ahí un cachito. Bueno, este dibujo está hecho en base a un neutrófilo de una mujer. ¿Cómo se sabe? Porque tiene ahí un cachito. Ese cachito se llama palillo tambor y es un cromosoma X condensado. ¿Sí? Entonces, es un neutrófilo de una mujer, yo puedo decir. Ahora, ¿cuántos lóbulos puede tener el núcleo de un neutrófilo? Puede tener 3, 4, 5 habitualmente. 3, 4, 5 lóbulos, así se le reconoce. Eosinófilo. Presenta un núcleo de 2 lóbulos unidos por un puente de cromatina. El núcleo puede ser con forma de herradura. Y el citoplasma tiene gránulos también de secreción, que con el Giemsa se tiñen estos gránulos
de un color anaranjado. Bueno, aquí se ven rosados, pero es anaranjado. ¿Ya? Ahí están los dos lóbulos y están los gránulos bastante grandes en el citoplasma. Los eosinófilos, ¿qué función tiene este? Fagocitar también. Este va a la pelea cuerpo a cuerpo, digamos. Junto con el macrófago, este se llena con 20 bacterias, pero el macrófago con 100. El monocito igual come 100 bacterias, pero este come 20. Cuando un glóbulo blanco se intoxica con la bacteria y muere, producto que hizo mucha fagocitosis, es que el glóbulo blanco y esas bacterias semidigeridas constituyen la pus. Entonces cuando uno ve pus es el campo de batalla de células blancas contra microbios. ¿Dónde creen que se descubrió el ADN? En la pus. Porque si uno toca la pus con el dedo, ya hace la herida de uno, o con un cotonito, y estira y sale filante, ¿no? Bueno, esas son hebras de ADN. Ah, no sabía. Ahora lo saben. Bueno, ahí se descubrió, pero ahí quedó el descubrimiento muy antiguo. Después ya se le encuentra el motivo. ¿Por qué? Si una célula muere, se destruye todo y el ADN queda desparramado. Es por eso. Ya, ¿y en qué participa este? En reacciones alérgicas o parasitarias. En la sangre este debiera tener una presentación de 1 a 3% de todos los glóbulos blancos. 1 a 3%. Los neutrófilos, 65%. ¿Ya? Basófilo, igual que el mastocito. Gránulos en el citoplasma, también libera heparina. Ya estos gránulos también pueden tener histamina. Pero las células cebadas son igualitas a los basófilos. Solo que estos están en sangre y el otro en el tejido conectivo. Así se ve, cuesta bastante buscarlo en la sangre porque están del 0,5 al 1%. Entonces para buscarlo y se busca con inmersión, cuesta mucho. De repente yo ofrezco un 7 al que encuentra un basófilo. Y después se afanan todo el rato buscando y no encuentran. Bueno, pero no hay que perder la fe. Linfocitos. Son las células más fáciles de reconocer. Ahí hay puros linfocitos. Y este linfocito es una célula que tiene un núcleo redondo, un citoplasma celeste, pero es muy finito. El núcleo es casi todo. Los linfocitos se ven implicados en la defensa, tanto celular como humoral. Los linfocitos citotóxicos, esos destruyen a células tumorales, parásitos y bacterias disparando proteínas que perforan la membrana. Por eso son citotóxicos o asesinos. Los que ayudan a mediar en los CD4 son los que ayudan a mediar la defensa, a coordinar. Estos son los que le dicen, ya el linfocito B produce anticuerpos. Y cuando el linfocito B produce anticuerpos se diferencia en plasmocitos. ¿Ya? Monocito, célula con núcleo arrillonado, citoplasma grande. De todos los glóbulos este es el más grande. 20 micrómetros de diámetro a 18 micrómetros. ¿Ya? Si uno pone un glóbulo rojo, entonces acá, 1, 2 y un poquito más. O sea, 7 por 2, 14 y un poquito más. Ese es un plasmocito. El plasmocito produce anticuerpos. Por lo tanto, se observa su citoplasma bastante basófilo por el gran desarrollo del retículo endoplásmico rugoso. ¿Y cómo se reconoce en microscopía? Porque o se ve el citoplasma basófilo como acá, el núcleo perfectamente redondo, pero la cromatina se dispone con grumos pegados a la carioteca. Ahí otro grumo, otro grumo, otro grumo, otro grumo. Lo cual se habla como disposición de rayos de una rueda de carreta. Y obviamente un grumo central que está ahí. Entonces, cuando uno ve este núcleo de esta forma, es un plasmocito con toda seguridad. ¿Ya? Produce anticuerpos activamente. Ya, y acá yo incluí en esta presentación, esto es para complementar solamente la clase de epitelio.
pero aquí ya doy más información de proteína y todo, que ustedes la tienen que leer nomás. Entonces, ¿cómo son la clasificación de las uniones intercelulares? ¿Por qué? Porque las uniones incorporan proteínas de la matriz extracelular. Por eso están incluidas acá. ¿Ya? Uniones oclusivas con las caderinas, la claudina y las ocludinas, esos son ejemplos de proteínas para que las vayan asociando. Y las proteínas estas son con dominios intramembrana e intracelular. Dan varias vueltas. Cada vuelta se le llama dominio. Entonces, 1, 2, 3, tantas vueltas tiene, tantas veces se inserta en la membrana. Y con el carboxilo terminal y el amino terminal en la cara citoplasmática, como son las acuaporinas también. Ahí están las uniones de anclaje, o los desmosomas entre célula y célula, o los hemidesmosomas entre célula y lámina basal. Uniones adherentes, alguien me preguntó ayer por el calcio, ¿qué importancia tiene? Bueno, el calcio participa en este tipo de uniones de las caderinas, ¿ya? Y las caderinas se conectan en el espacio intercelular, pero además, como atraviesan la membrana, se unen a la actina del citoesqueleto. Dan ya más firmeza. ¿Ya? Ahí hay nombres también de otras proteínas que ayudan a enganchar estos componentes, ¿no? Aquí dice proteína de la matriz extracelular, aquí están integrinas, aquí está la actina, la vinculina, la filamina, en fin, distintas proteínas. Y este es el típico dibujo del desmosoma, que es la más firme porque une el citoesqueleto, los tonos filamentos de una célula con los tonos filamentos de otra. Y los tonos filamentos son los componentes del citoesqueleto más fuertes, 100 Armstrong de diámetro. ¿Ya? Ese es un desmosoma. El tránsito intercelular no se interrumpe. Y estas son las conexinas que forman los gap junctions y que en el fondo forman poros, como ustedes ven. Un nexus se puede cerrar o se puede abrir dependiendo de un giro de estas conexinas. ¿Ya? ¿De qué va a depender que se abra o se cierra? De las concentraciones de calcio intracelulares y también de los cambios de pH. Aquí, por ejemplo, se ven nexus en... ¿Qué está dibujado aquí? Este es un folículo, ¿cierto? Donde está el ovocito y están las células foliculares ahí. Bueno, estas células foliculares, ¿cómo se coordinan entre ellas? Con las uniones comunicantes, ¿cierto? Ahí está la zona pelúcida, fíjense bien, aunque hay una zona pelúcida ahí, las células foliculares se conectan igual con el ovocito, se mantienen comunicadas. Ahora ya que le puedo hablar esto es porque conocen ya ese mono, ¿cierto? Lo vieron. Y esa es una foto bonita que les decía de la matriz extracelular. Esa maraña de cosas allí. Si ustedes alguna vez han andado en un bosque impenetrable, así con mucho arbusto, y si uno se mete allí, es como si anduviera aquí en medio. Así es para un microbio avanzado. ¿Sí? Fibras. Las fibras en el tejido conectivo son de dos tipos: colágenas y elásticas. ¿Cierto? ¿O les parece extraño lo que digo? ¿Por qué aquí dice reticulares? Porque en histología a las fibras se les clasifica en tres tipos. Pero esto porque antiguamente fue así. Las fibras de colágeno se tiñen con eosina. Rosadito todo. Son acidófilas. Las fibras elásticas que tienen este recorrido, así como bien ondulado, como un elástico vencido, se tiñen con orceína. Esta es una tinción especial para fibras elásticas, orceína.
como que a veces funciona, a veces no. Y estas son las fibras reticulares, que se distinguen porque se tiñen con sales de plata. Son fibras argentófilas o argentófilas. ¿Por qué? Porque se tiñen con sales de plata y se tiñen de color negro. Son muy finitas, pero hoy día se sabe que este es colágeno tipo 3. Es colágeno también. Y ese es colágeno tipo 1. La novedad para ustedes es que en realidad hay sobre 30 tipos de colágeno hoy día y se lo tienen que memorizar solamente 2 o 3 nomás. El 1 que es importante, el 2 que es importante, el 3 que es importante, el 4 que es importante y el 7, por ahí. Los otros son variantes que están en lugares como muy específicos, de placenta, en fin, de alguna pared arterial y listo. ¿Qué tinción es esa? Una tinción tricrómica de Maioni, en donde el núcleo, en las fibras musculares se ven rojas y el colágeno se ve azul. ¿Sí? Entonces, esta tinción permite reconocer fibras musculares de fibras de colágeno porque con eosina se confunden, ambas se tiñen de rosado. Cambia la intensidad del color nomás. Ya, el colágeno es de todas nuestras proteínas, el colágeno ocupa el 25%. O sea, la proteína más abundante en nuestro cuerpo es colágeno, porque es de amplia distribución. Y colágeno quiere decir que genera cola, genera pegamento. Es una proteína pegajosa. Y ese es una molécula de colágeno, de tropocolágeno. El colágeno estaría formado por 3 cadenas de aminoácidos, 3 cadenas peptídicas con alfa hélice, en donde el aminoácido que más se repite es la glicina y la prolina. ¿Ya? Cada 3 residuos aminoácidos hay una glicina. Y la glicina es el aminoácido más chico de todo porque su grupo R es un hidrógeno. Y que sea el grupo R tan pequeño permite que las 3 cadenas de aminoácidos que se van a unir lo puedan hacer estrechamente. 3 cadenas constituyen colágeno. ¿Sí? Estructura secundaria, alfa hélice. ¿Sí? ¿Resistente a qué? A la tracción, al estiramiento, no se estira. Bueno, ¿y qué hace que haya colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 25, tipo 27? La composición de las 3 cadenas. Puede variar una cadena con respecto a la otra y ya va variando el tipo de colágeno. ¿Dónde abunda? En los tendones. Entonces cuando ustedes hacen una carne, una cazuela, en fin, y dicen, oh, salió con mucho nervio. Bueno, lo que le llamamos nervio en una cazuela es colágeno. ¿Ya? Y si alguien se come un pernil, ¿han comido un pernil? ¿Alguna vez? ¿Cómo queda el plato después de que se enfríe? Queda gelatinoso, ¿cierto? O se comen todo. No tiene ninguna evidencia. Ya, bueno, pero si queda algún resto, se queda pegajoso, ¿no? Es porque el colágeno genera cola. El colágeno se disuelve en agua caliente y cuando el agua caliente se enfría, queda la gelatina. ¿Sí? Bueno, pregunta, ¿por qué a muchos enfermos se les receta jalea? Porque tienen colágeno, pues entonces es una buena fuente de proteína mientras está enfermo y puede chupar nomás o comer malamente. ¿Qué es el protocolágeno? El protocolágeno es un precursor del colágeno. Protocolágeno, procolágeno, colágeno. Aquí ustedes después se van a estudiar esto porque en biología celular lo han pasado, ¿no? Lo pueden haber pasado con la insulina, proinsulina, ¿cierto? Ya, entonces, el colágeno
se fabrica en el retículo endoplásmico rugoso, pasa al aparato de Golgi y se secreta así como esa cadena simplecita que vimos antes, 3 cadenas, pero con unos extremos que se tienen que escindir. Y cuando ya se cortan esos extremos, entonces el colágeno se puede ensamblar. Una de estas cadenitas junto a otra paralelamente y en fila, de tal manera que se forma una fibra de colágeno ya más grande. El colágeno tiene estriaciones transversales que se ven en microscopía como franjas oscuras. Ahí hay un fibroblasto y el colágeno que está cortado alrededor de manera transversal. ¿Ya? Ahí hay más colágeno. ¿Ya? Dice, existen otros tipos de colágenos que cumplen otros roles, como las asociadas fibrillas de gran importancia en la arquitectura celular. Resisten la tracción y favorecen el desplazamiento sobre ella. Bueno, ahí tenemos colágeno, 2 colágenos y estas proteínas que ayudan, ¿cierto?, a que se ensamblen. Y la microfotografía electrónica de eso. Y acá una pequeña tablita con tipos de colágeno. Aquí puse los principales. Son más de 30 hoy día. Y que yo haya puesto 7, 5, 4, 3, 2, 1 para que vean la función y la localización en el cuerpo. ¿Ya? Eso lo leen ustedes, lo estudian de ahí. Fibras elásticas. Estas son resistentes a la cocción. Estas fibras elásticas están hechas de elastina y se pueden estirar como un elástico. O sea, no resisten la tracción, puesto que se estiran. ¿Ya? Lo interesante es que una vez que se deja de someter la tracción, vuelven a su longitud normal. Las fibras elásticas en natural son de color amarillento. Son muy duras de morder. Y si uno traga y se alimenta de un ligamento, por ejemplo, este no se va a digerir en el estómago, pero sí va a llegar al intestino delgado y la elastasa producida por el páncreas lo digiere. ¿Ya? Bueno, ahí está la foto de una arteria y la pared de una arteria tiene muchas láminas elásticas. Las arterias tienen más elástica que las venas, por eso que pueden resistir las sístoles cardíacas. Así estarían las fibras elásticas recogidas y así estarían estiradas, distendidas. ¿Ya? Entre cada molécula de elastina hay puentes que las mantienen juntas para poder que no se desintegren. ¿Ya? La elastina generalmente se refuerza por fuera con fibrillas que la mantienen íntegra. Lo de adentro es la elastina y que permite que se estire, ¿no? Ahí hay una arteria y su pared aumentada acá. Todas esas son fibras elásticas. La arteria que tiene más fibra elástica será la aorta, ¿cierto? La aorta. Pero las otras arterias también tienen. Las fibras musculares casi nada. Fibras reticulares. Son delgaditas y forman los estromas de las glándulas y órganos blandos. Setillas con sales de plata, ya dije. Y tienen ese recorrido, ¿ya? Como filamento. Ahora, yo no les dije esto, pero es un dato interesante. Cuando uno describe una glándula, dijimos que la glándula tenía conducto excretor y adenómero, ¿cierto? Bueno, pero ¿cómo se sujeta a la glándula? La glándula se sujeta en un estroma. El tejido que sostiene una glándula se llama estroma. Y la parte funcional se llama parénquima. Entonces, por ejemplo, en una glándula salival, el estroma está hecho de fibras reticulares, una malla. Y el parénquima es la glándula salival, los adenómeros y los conductos. ¿Ya? En el páncreas lo mismo. Aquí vemos tejido reticular teñidos con sales de plata.
Y vamos a terminar con la sustancia fundamental. Nos quedan 11 minutos. Ánimo para lo que se viene. Hay 3 componentes de la sustancia fundamental. Uno dice, ¿qué tiene? Agua, sales minerales, ya, bien. Pero es importante, los componentes orgánicos de la sustancia fundamental son 3 familias de moléculas. Son los glicosaminoglicanos, que se abrevia GAGs, están las glucoproteínas, ya, entre otras. Explico esto primero. ¿Ya? Glicosaminoglicanos son, en resumidas cuentas, son macromoléculas formadas por la repetición de disacáridos. Y en estos disacáridos abunda la glucosamina, que es un monosacárido modificado, nitrogenado, y la galactosamina. ¿Sí? Entonces, si yo tengo disacáridos que tienen grupos de nitrógeno y también sulfatados, voy a tener estas moléculas. Los nombres: ácido hialurónico, ahí está puesta como sal, hialuronato. ¿Ya? Condroitina 4-sulfato, queratán sulfato, heparina. Este sulfatado, sulfatado. El único que no tiene grupo sulfato es el ácido hialurónico. Y es la molécula más gigante que existe. Esta es la que tiene como el aspecto de aloe vera, viscosa, mucosa, pegajosa. Tanto que se ocupa mucho también en tratamiento inyectable para borrar arrugas, para darle forma a los labios, a los párpados. ¿Ya? El humor acuoso, ¿lo han visto? Ya no, eso no interesa. ¿El humor vítreo? Ya, el humor vítreo tiene mucho ácido hialurónico, por eso que es como una gelatina. El líquido sinovial tiene mucho ácido hialurónico. ¿Sí? ¿En qué muestra? Es que mira, en el procesamiento de un tejido, como lo viste al principio, como esta es la porción más líquida, más amorfa del tejido, tiende a escurrirse con el sistema de preparado. Así que no se va a tener. Ya, pero te voy a dar otro ejemplo. En el cartílago, que tiene una matriz más espesa, que es más difícil que se diluya y se escurra en el proceso del tratamiento del tejido, entonces en el cartílago la matriz que rodea inmediatamente al condrocito es rica en condroitín 4-sulfato y 6-sulfato. Y estos GAGs son los que se tiñen con hematoxilina. Pero nunca se va a teñir el ácido hialurónico, porque se ha ido de los tejidos. ¿Sí? Ahora, la heparina funciona anticoagulante. Está en la saliva de los animales que beben sangre. ¿Quién la produce en nuestro cuerpo? El hígado y las células cebadas, nada más. Las únicas productoras de heparina que mantienen la sangre líquida. ¿Ya? Ahora, también está el dermatán sulfato, que aquí no está, pero existe. Ya, glicosaminoglicano, ahí están los disacáridos repetidos. La típica estructura de azúcares, ¿no? Existen 4 tipos de GAGs: hialurónico, condroitina y dermatán sulfato, heparán sulfato y heparina, y queratán sulfato. Debido a su rigidez e hidrofilia, ocupan un gran volumen en relación a su masa, formando geles. Así que dan aspecto de geles. Se mojan mucho, el ácido hialurónico atrae mucha agua y por lo tanto se embebe ahí y da este aspecto gelatinoso.
En vertebrados dice la quitina. Bueno, eso forma el exoesqueleto de insectos, no nos interesa. O del cochayuyo. Y en las plantas la celulosa, tampoco nos interesa. Proteoglicanos. Este es el otro grupo. Los proteoglicanos tienen que imaginárselos como verdaderas escobillas, estas como para limpiar los tubos de ensayo. Los proteoglicanos tienen una varilla de proteína, la varilla central, y luego en esa varilla se unen los GAGs. Como los GAGs tienen grupo sulfato y estos se cargan negativamente, estas ramitas de estas moléculas son muy polianiónicas. Y al ser polianiónicas atraen mucha agua. Así que siempre que tenemos los proteoglicanos y los glicosaminoglicanos, entonces van a ser moléculas que se mojan mucho y que retienen agua. Y eso es el aspecto gelatinoso, viscoso de ellos. Y eso ayuda a servir de filtro en verdad. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la imagen de un proteoglucano. Bonitos dibujos, me quedó bien ese, ¿sí? Parece como un 100 pies, un 1000 pies visto de arriba. Y el tercer grupo son las glucoproteínas. Las glucoproteínas son proteínas mezcladas con carbohidratos. Y los carbohidratos que se unen a estas proteínas son del grupo de los oligosacáridos. Aquí hay una proteína que tiene estructura alfa hélice, pero mucha beta plegada. La beta plegada se representa mediante flechas planas. ¿Ya? Y la parte de azúcar, la de arriba. Bueno, ahí sale información de la glucoproteína. Es que quedan 4 minutos, por eso. Pero bueno, eso se lee ahí. Lo interesante es que se entienda que una glucoproteína es la mezcla de una proteína con residuos de carbohidratos. Ahora, ¿para qué sirven estas proteínas de la matriz? Muchas sirven como enlace, como soporte. Ejemplo, la fibronectina, que interviene en el anclaje de la célula a la matriz y puede ser soluble o fibrilar. ¿Ya? La fibronectina. En el cartílago, la condronectina. En el hueso, la osteonectina. ¿Ya? Aquí tenemos la proteína, ¿cierto? Laminina, que en el fondo es la que va a formar parte de la lámina basal. ¿Ya? Estos que están acá, que son como moléculas, el agrecan, el perlecan, la decorina, el ácido hialurónico, la tenasina, la laminina, la fibronectina, son ejemplos de glucoproteínas y moléculas que hemos mencionado anteriormente. Pero la mezcla de ellas son las que van a constituir la lámina basal. Yo en la prueba, si le pregunto algo, es que dibujen eso. Ese es un modelo de la lámina basal. Cuando uno dice, ¿y qué tiene la lámina basal en donde se apoyan los epitelios? Bueno, la lámina basal es matriz extracelular. Forma parte del tejido conectivo. Y entonces aquí está la clave. Entactina, perlecano, laminina, colágeno tipo 4. Esos son los componentes de este enrejado en donde se apoyan las células. Pero más bonito aún, una microfotografía de barrido. Aquí hay células que están apoyadas en esta lámina basal. Esa es la lámina basal, parece un mantel. Y bajo ese mantel, tejido conectivo, con su matriz. O sea, el paisaje que se observa acá es tremendamente bonito. ¿Ya? Células ahí arriba, la lámina basal y el tejido conectivo al cual se anclan estas estructuras. ¿Ya? ¿Qué representan esas letras? Sí, epitelio. E de epitelio. PL, lámina basal. Muy bien. Y C, tejido conectivo. Ya, muy bien.
¿Qué importancia tiene la lámina basal? Con esto terminamos. Una parte, después en el laboratorio vamos a ver los tipos de variantes de tejidos conectivos, ¿sí? Aquí por ejemplo aparece un corpúsculo renal. Aquí aparece el glomérulo, aquí aparece la cápsula de Bowman, la hoja parietal, y aquí está el túbulo proximal, que conocen ya ustedes. Entonces, claro, un diagrama muy bonito y todo. Sabemos que así no se ve, pero así se rearma esto, ¿no? Entonces, la lámina basal, ¿dónde va a estar aquí? Va a estar rodeando los capilares, la lámina basal va a estar apoyando el epitelio plano, en donde se apoya el epitelio púbico con las microvellosidades del túbulo proximal, y por lo tanto, esa lámina basal, ¿cuál es la más importante de estas dos que aparecen? Es aquella que está rodeando al capilar del glomérulo, porque esa lámina basal, que aquí está representada, tiene por supuesto perforaciones. Por esas perforaciones se actúa como colador en donde la sangre se filtra. Y uno dice, y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se filtran moléculas más grandes si las células endoteliales tienen estos poros? Ahí después viene la lámina basal que está ahí y por fuera están los podocitos. ¿Por qué las proteínas, las células no se pueden filtrar por aquí o por aquí entre medio de los podocitos? Bueno, estas ramas de los podocitos tienen glicosaminoglicanos que actúan como filtro. ¿Por qué no se nos escapa una globulina de la sangre? Porque esto serviría como filtro. Si no hay gaps aquí entre medio, se nos filtran proteínas, tendríamos proteinuria. ¿Sí? Pero los gaps ayudan como filtro y refuerzan esa lámina basal que es el verdadero filtro del riñón. ¿Ya? Estos poros son grandes, pero acá la lámina basal puede tener poros de 20 Armstrong apenas. Y eso actúa como un filtro. ¿Y para qué más sirve la lámina basal? Para la regeneración de células dañadas. ¿Sí? ¿Quién fabrica la lámina basal? La célula. ¿Quién la fabrica? Las células epiteliales, las células adiposas y las células musculares. Entonces acá también, por ejemplo, dice un nervio que está dañado y todo. Bueno, la célula muscular que está dañada se puede regenerar en la medida que la lámina basal se mantenga intacta. Y cuando son la 1:22, les muestro una fotografía. Hay un preparado idéntico en el laboratorio. Con eso termino. Que es tejido conectivo laxo. ¿Y con qué está teñido? Gran pregunta. Ya, primero digo, ¿y qué se ve? Bueno, se ven núcleos de distintas células. Yo puedo dar con seguridad, estas son células conectivas. Y no me amarro diciendo es un plasmocito, un fibrocito, es un adipocito. No, son células, son núcleos de células conectivas. Bien, le apunté. Y estos espacios en blanco, eso ahí estaría ocupado por la sustancia fundamental amorfa. Seguramente aquí había ácido hialurónico. Ahí. Y por lo tanto no se tiñe, ¿sí? ¿Y qué se ve esto rosado más abajo? Esto. Eso es colágeno. Haces de colágeno. Pero se ve algo en primer plano. Se ven todas estas líneas. ¿Sí? Que ese preparado lo rayó un niño con un lápiz. Se parece a eso. ¿Qué serán estas cosas? ¿No le da una pista a eso? Esas son fibras elásticas, onduladas, muy onduladas, retorcidas. ¿Y qué colorante se ocupa para teñir las fibras elásticas? Orseína. Entonces la tinción es orseína. ¿Qué tiñó en primer lugar? La fibra elástica, lo demás que se ve apenas. Pero las fibras elásticas se ven nítidas y oscuritas. Ya, después vienen estas que ustedes van a revisar. Pero me interesa que esto
se haga realidad. Trabajo autónomo urgente.